La luz del sol se derramaba a través de los altos ventanales de la gran cocina, llenando las paredes doradas con una falsa sensación de calidez. La mansión se alzaba orgullosa, elegante y pulida desde el exterior, pero tras sus relucientes puertas vivía una historia que nadie podría imaginar. En esa luminosa mañana, el silencio de la riqueza fue quebrado por los sollozos desesperados de una niña. Arrodillada sobre el brillante piso de madera, sus pequeñas manos presionaban contra el suelo, un balde plateado yacía volcado a su lado, con el agua extendiéndose como lágrimas sobre el piso. Su vestido, alguna vez de un suave tono azul, se aferraba a su tembloroso cuerpo mientras lloraba. «Me duele mucho la mano», su frágil voz resonó por el pasillo. Pero solo una persona estaba cerca de ella, alguien que debería haberla consolado y, en cambio, solo observaba, casi complacida ante el dolor de la niña. Y en la entrada, se escucharon pasos acercándose. El hombre de la casa, una figura de poder y autoridad, estaba a punto de entrar a una escena que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en el poder de la compasión para sanar corazones rotos, por favor, tómate un momento para dar like a este video. Suscribirte a Kindness Corner y compartir tus pensamientos en los comentarios. Cada historia que contamos lleva la esperanza de recordarle al mundo que el amor y la empatía nunca se desperdician. La pequeña, de apenas 7 años, ya había aprendido demasiado sobre el dolor y el silencio. Aunque su padre era millonario, respetado en las juntas directivas y admirado por desconocidos, ella vivía más como una sombra en su propio hogar. Su madre había fallecido años atrás, dejando un vacío que el dinero jamás pudo llenar. En su ausencia, otra mujer ocupó su lugar, una madrastra cubierta de joyas, vestidos y sonrisas falsas. Para los de afuera parecía perfecta, encantadora, incluso generosa. Pero cuando las puertas se cerraban y nadie miraba, su verdadera naturaleza emergía. Las tareas se acumulaban sobre los pequeños hombros de la niña, y cada error se castigaba con regaños, con castigos que ningún niño debería soportar. Esa mañana, mientras intentaba limpiar el suelo, la niña resbaló y su mano se cortó con el filo de un vaso roto. Las lágrimas ardían en sus ojos, no solo por la herida, sino por la soledad de no tener a nadie a quien correr, ni unos brazos que la abrazaran y le dijeran que todo estaría bien. La grandeza de la mansión no pudo ocultar los llantos que surgían de la cocina. El padre, que acababa de regresar de una importante reunión, cruzó la entrada con un maletín de cuero en la mano. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la escena ante él, su pequeña derrumbada en el suelo, sollozando, apretando su mano herida, mientras su esposa la miraba desde arriba con fría desaprobación. Por un instante, el tiempo se detuvo. El choque entre la riqueza y el sufrimiento pintó un cuadro que ya no podía ignorar. El hombre que había pasado su vida persiguiendo negocios, fortuna y éxito, de repente comprendió que había faltado a la reunión más importante de todas, la que tenía con el corazón roto de su hija. Pero antes de ese momento, la vida de la niña había sido una serie de días interminables. Día tras día, fregaba pisos, lustraba plata y cargaba con pesos mucho mayores de lo que sus pequeños brazos deberían soportar. Observaba la luz del sol danzar sobre los mostradores de mármol, imaginando que quizá, solo quizá, su madre seguía en esa luz, viéndola y protegiéndola. Cada mañana empezaba con tareas, y cada noche terminaba con lágrimas silenciosas hundidas en su almohada. Intentaba sonreír cuando su padre la miraba durante las cenas, pero él rara vez notaba los rasguños en sus manos, la tristeza en sus ojos. Estaba demasiado ocupado con su imperio, demasiado convencido de que proveer riqueza bastaba para compensar su ausencia. Pero, en verdad, la niña no quería diamantes ni mansiones. Solo quería amor. Con cada día que pasaba, su dolor se profundizaba. Se sentía invisible, ignorada, sin amor, aunque su corazón aún se aferraba a la esperanza. Y en esa mañana en particular, cuando el balde cayó y el vidrio se rompió,
Fue como si el propio universo hubiera decidido que ya era suficiente. Sus gritos se hicieron más fuertes, llenando los pasillos de mármol y alcanzando los oídos del único hombre que podía marcar la diferencia. Los pasos de su padre resonaron más cerca y, con cada uno, el destino cambiaba. En ese momento, el peso de sus decisiones caería sobre él, obligándolo a ver lo que tanto había ignorado. La tensión en la habitación se acumulaba como una tormenta. Su esposa se enderezó rápidamente, fingiendo inocencia, como si hubiera estado ayudando a la niña desde el principio. Pero la sangre en la mano pequeña de su hija derrumbaba cualquier excusa, cualquier mentira, cualquier ilusión de felicidad en la que él hubiese creído. El mundo de lujos que había construido de pronto parecía insignificante frente a la niña rota a sus pies. Y mientras su corazón se aceleraba, las palabras de ella, "me duele mucho la mano", sonaban en sus oídos como una melodía dolorosa imposible de olvidar. El padre quedó paralizado en el umbral, su maletín colgando olvidado en su mano. La luz del sol entraba detrás de él, pero ni la claridad de la mañana podía disipar las sombras que cubrían la habitación. Los sollozos de su hija rompieron algo profundo dentro de él, algo que había mantenido encerrado durante años en su obsesiva búsqueda de poder y dinero. Vio la sangre gotear de su pequeña mano sobre el suelo de madera, mezclándose con el agua derramada. Vio sus hombros temblorosos mientras ella intentaba mantenerse en silencio, incluso en el dolor, como si temiera que sus gritos empeorasen las cosas. De pronto, recuerdos de su difunta esposa lo invadieron. Aquella mujer que una vez le dijo, sosteniendo a su recién nacida en brazos, que esa niña era el regalo más precioso que la vida les había dado. ¿Cómo se había alejado tanto de esa promesa? Durante años, se había convencido de que hacía lo mejor. Construyó un imperio, creyendo que el éxito protegería a su hija del dolor, creyendo que la comodidad significaba seguridad. Y, sin embargo, ahí estaba ella, vestida con un traje desteñido, arrodillada en el suelo como una sirvienta en su propia casa, con manos marcadas no por juegos, sino por trabajo. Su mirada se desplazó hacia la mujer a su lado, la esposa que eligió tras perder al amor de su vida. Se veía hermosa como siempre, cubierta de joyas, con su vestido rojo deslizándose sobre el piso pulido. Pero su belleza ahora parecía hueca. No había rastro de calidez maternal en sus ojos, solo molestia por la escena que se desarrollaba. El millonario comprendió de golpe la cruel verdad: la mujer en quien confió para cuidar de su hija había destruido su espíritu. Pero la historia no empezaba ahí. Para entender ese momento, había que mirar atrás, a los días solitarios que moldearon el mundo de la pequeña. Cada mañana empezaba igual, con la luz entrando por la ventana, pero sin una voz que la saludara, sin una mano que acariciara su cabello. Se levantaba en silencio, saliendo de su cama antes que los demás, y se dirigía directamente a la cocina. Allí recibía tareas muy por encima de su edad: fregar platos, limpiar encimeras, pulir la plata que brillaba, pero nunca llenaba su corazón de orgullo. Su madrastra solía estar cerca, no con palabras de aliento, sino con críticas que dolían más que cualquier herida. No está lo suficientemente limpio. Hazlo otra vez. Esas frases se repetían en su mente día tras día, dejándola con la duda de si alguna vez sería suficiente. La niña intentaba resistir, diciéndose a sí misma que su padre nunca debía saberlo. Lo amaba demasiado, aunque su ausencia le doliera. Creía que si se quejaba, solo añadiría más peso a sus hombros, y no podía soportar ese pensamiento. Así que se quedaba callada, escondiendo su dolor tras una frágil sonrisa en la mesa, asintiendo educadamente cuando le preguntaban por su día, y jamás atreviéndose a revelar la verdad. Pero los niños, por más fuertes que sean, no están hechos para tanto silencio. Su pequeño cuerpo cargaba con el peso de las tareas y con la punzada de la soledad. Sin embargo, su alma aún anhelaba amor. Cada noche, cuando el mundo callaba, ella se arrodillaba junto a su cama y susurraba una oración, pidiéndole a su madre,
donde quiera que estuviera, que la cuidara. Rogaba porque algún día su padre la mirara no solo con orgullo, sino con verdadera comprensión, que pudiera ver más allá de los muros de riqueza y alcanzara el pequeño corazón que solo quería ser abrazado. Aquella mañana fue distinta, porque el destino finalmente se alineó. El balde de agua cayó, el vaso se rompió y el dolor cortó su mano. Lloró más fuerte que nunca, su voz resonando por los pasillos de mármol, negándose a ser silenciada por el miedo. Los regaños de su madrastra se hicieron más severos, pero también los gritos de su alma. Y en ese preciso momento, su padre regresó antes de lo esperado, entrando en una verdad que ya no podría ignorar. El pecho del padre se apretó al contemplar la escena. Las lágrimas de su hija corrían por sus mejillas sonrojadas, dejando huellas sobre su piel pálida. El corte en su mano no era profundo, pero ver su sangre bastaba para que una tormenta de culpa lo derribara. Por primera vez, vio lo frágil que se había vuelto, cuánto había sufrido en silencio. Y bajo su dolor, reconoció algo aún más desgarrador, el miedo en sus ojos, como si no estuviera segura de si él la protegería o se alejaría de nuevo. Esa mirada lo atravesó más que cualquier otra cosa. Dejó el maletín a un lado y se arrodilló en el suelo, sin importar el caro tejido de su traje, empapándose con el agua derramada. El millonario, que antes había dirigido salas de juntas, ahora temblaba al extender la mano hacia la herida de su hija. La niña se estremeció al principio, pero al darse cuenta de que era su padre, le permitió sostenerla. Él presionó un pañuelo sobre la herida, pero no era solo el corte lo que intentaba curar, eran años de descuido, años de ausencia, años de palabras no dichas. Y mientras la sostenía, susurró en silencio una promesa para sí mismo: este sería el momento en que todo cambiaría.